El Real Madrid se coronó campeón de la 15ª Champions en su historia. Y es momento de analizar cuál fue el momento clave en el que el conjunto merengue superó al Borussia Dortmund. Como mencionamos, el Real Madrid se coronó campeón de la UEFA Champions League, derrotando 2-0 en la final al Borussia Dortmund, en un partido que tenía o que tuvo dos caras, mejor dicho. En el primer tiempo, el conjunto merengue fue ampliamente superado por el Dortmund. Creo que si vimos todos el partido nos dimos cuenta que el equipo de Terzic mereció por lo menos estar ganando el encuentro por no solamente la cantidad de situaciones que generó, una de Jemi, un tiro al palo al Füllkrug, sino por el buen planteamiento del entrenador alemán que consiguió neutralizar en ciertas partes del juego a su rival. Y estamos hablando de un equipo que conoce muy bien la competición. Pero en la segunda parte todo cambió. El Real Madrid mostró una cara mucho más potente, no solamente a nivel de impacto, porque aparecieron los goles de Dani Carvajal después de un tiro de esquina y de Vinicius Junior después de un error en salida del Borussia Dortmund, sino también por el desarrollo del juego en sí, porque el Madrid consiguió cambiar esa dinámica que estaba siendo negativa. Obviamente el conjunto merengue era superior al Dortmund en varios aspectos, tanto en juego como en cuanto a talento individual, sin hablar obviamente de la experiencia. Por lo que hay varios matices fuera de lo que podemos hablar a nivel de pizarra para poder valorar este título del conjunto merengue. Pero yo creo que a nivel táctico hay varias cosas que hay que aplaudirle a Carlo Ancelotti, que creo que es una de las caras principales de este título. Es uno de los nombres propios del Real Madrid de esta temporada. No solamente por el rol que le dio a Bellingham, el cambio de sistema, la adaptación de ciertos roles, sino por esa dirección de partido que ha logrado y que le ha dado al equipo victorias muy importantes. Y este partido, esta final, no fue la excepción. Y quiero analizar cuál fue ese momento, ese cambio de Carlo Ancelotti que dinamitó la final, que mutó lo que estaba haciendo el guión, lo reescribió. Porque el Madrid pasó de ser un equipo dominado a ser un dominador del partido. Y vamos a analizar obviamente cuál fue ese cambio. Comencemos con el planteamiento de Ancelotti, que se basó en su 4-2-2-2 natural. Pero en este caso, Camavinga jugó al lado de Toni Kroos, Valverde jugó por banda derecha y Bellingham por banda izquierda. Obviamente hablamos de posiciones que no terminan siendo fijas, es decir, ni Valverde ni Bellingham se quedaban fijos en banda como si fuesen extremos, pero sí tenían esos puntos de partida, esos medios espacios. Aquí podemos ver cómo Camavinga estaba más cerca de Kroos en la base, Valverde y Bellingham un poquito más adelantados. Aquí tenemos otra imagen, salida de pelota del Real Madrid, Camavinga y Kroos siendo los que organizaban al equipo los primeros pases junto a los centrales y los laterales que comienzan bajos para después ir ganando terreno. Y aquí la última, donde podemos verlo en su mayor forma. Centrales con pelota, Camavinga y Kroos en el doble pivote, Valverde, Bellingham un poquito más adelantados, sin olvidarnos obviamente de Rodrigo y de Vinicius. ¿Qué ocurrió? En este primer tiempo, en verdad el mediocampo del Madrid no tuvo un impacto positivo. Kroos no jugó bien, Camavinga se veía un poco desorientado, Valverde creo que estaba siendo el mejor del equipo, por lo menos a la hora de poder recibir, girar y poder conducir para romper lo que era el bloque defensivo del Dortmund, mientras que Bellingham, no solamente en el primer tiempo, sino en líneas generales, tuvo un partido bastante flojo. ¿Pero qué ocurrió? Como mencionamos, existió un cambio de Carlo Ancelotti en la segunda mitad. No fue de manera inmediata, porque los primeros minutos del segundo tiempo vimos una dinámica parecida, por lo menos en cuanto al funcionamiento del Madrid, pero sí que con el pasar de los minutos vimos una versión muy diferente del conjunto merengue. Y es momento de analizarlo porque me parece fundamental y vamos a explicar por qué es fundamental para entender esta victoria del Real Madrid. Aquí vemos el primer cambio. El Madrid pasó del 4-2-2-2 o 4-4-2 al 4-3-3. ¿Qué hizo Carlo Ancelotti? Cambió de posición a Valverde, de ser volante abierto por derecha a ser interior derecho. Le elevó a Camavinga de posición de ser un jugador de doble pivote a ser interior por izquierda y mantuvo a Toni Kroos como pivote. Al mismo tiempo, Jude Bellingham pasó de ser volante por izquierda a ser otra vez, como lo fue en el inicio de temporada, un falso 9 barra atacante barra enganche. Podemos denominar que el bloque o que la organización del Madrid dependía de la altura de Bellingham. Si estaba más adelantado era 4-3-3, si estaba más retrasado era otra vez ese rombo de inicio de temporada. Aquí tenemos una imagen, aquí tenemos otra, vemos el 4-3-3 del Madrid, en este caso vemos a Carvajal pasando por dentro, ese es un movimiento muy natural, y al mismo tiempo lo que hizo Ancelotti fue poner más en banda a Vinicius y a Rodrigo. Vinicius más pegado a la izquierda, Rodrigo en banda derecha. Aquí vemos otra imagen más donde vemos el 4-3-3 del Madrid
con Valverde y Camavinga como interiores, más Jude Bellingham jugando un poquito más adelantado, justamente aquí debajo de mí. ¿Y qué significó este cambio? Lo más importante es que Toni Kroos tenía un socio mucho más ideal para organizar. Es decir, Fede Valverde, que ya jugó en el doble pivote del Madrid en el comienzo de temporada, más cerca de Kroos le daba un plus al equipo. No solamente con pelota, sino también sin ella, que eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero ahí Valverde se convirtió en un socio ideal para Toni Kroos. Y creando una altura más para Camavinga. ¿Por qué? Porque con esa posición de Bellingham como 9 o falso 9 para referenciar tanto al pivote como a los centrales, Camavinga podía jugar un poquito más adelantado y estaba mucho más cerca de Vinicius. Es decir, lo que potenció el Madrid fue a Vinicius abierto por izquierda, Camavinga más cerca de él para poder generar diferentes sociedades, para poder compensar diferentes movimientos y Ferland Mendy también atacar un poquito más el espacio. ¿Qué hizo el Madrid con esto? Obviamente obligar al Dortmund a mutar. Y ahí el Dortmund no tuvo una respuesta a nivel táctico considerable para poder igualar fuerzas. Aquí vemos la imagen, Bellingham atacando centrales, esa referencia que el Madrid no tuvo en el primer tiempo y Camavinga mucho más cerca de Vinicius con Valverde cuidando las espaldas, mientras que vemos a Rodrigo por banda derecha. Este cambio fue fundamental, porque el Madrid organizativamente se vio mucho mejor, no solamente con pelota sino sin ella. Vamos a hablar del sistema defensivo, porque el Madrid a la hora de presionar cambió, utilizó una especie de 4-2-4 con Kroos y Camavinga otra vez en un doble pivote, Valverde saltando mucho más arriba para apoyar a Bellingham, Vinicius y Rodrigo en las bandas. Así el Madrid logró presionar mucho mejor. ¿Y qué generó esto? Al tú presionar mejor, le quitabas espacios al Dortmund. Antes el Dortmund en el primer tiempo estaba logrando hacer correr al Real Madrid porque lograba romper su primera línea de presión y obligaba a todos los mediocampistas a tener que jugar de espaldas, es decir, a tener que retroceder. Ahí el Dortmund con los Adeyemi, con los Brandt, con los Sancho hizo muchísimo daño. Sobre todo con ese juego entre Füllkrug y Nacho, donde el delantero alemán hizo bastante daño, sobre todo en el primer tiempo. El Madrid con este cambio de organización logró que el Dortmund no lograse progresar con pelota. Ese cambio defensivo fue sensacional y con pelota obviamente el Madrid tuvo mucha más fiabilidad. ¿Por qué? Porque logró generar más ventajas para Vinicius, que a mi criterio fue el mejor jugador de todo el segundo tiempo del Real Madrid. Cada vez que recibía desequilibraba, buscaba a Rierson e iba y lo regateaba. Ese cambio de dinámica nace a partir del talento de Vinicius. Porque Vinicius con un mejor contexto, sin tener que regatear a dos rivales al mismo tiempo, pero en ese 1 para 1 con Camavinga siendo un arma punzante, también fijando a los cercanos que tenía el Dortmund ahí para enmarcar a Vinicius 2 contra 1, el brasileño tenía muchas más libertades para poder profundizar, atacar y hundir al rival. Este cambio, como explico, es fundamental y se entiende a partir de la pizarra de Carlo Ancelotti. Y hay que agregar un matiz más, que creo que es muy importante, un matiz más, que es que Bellingham también intercambiaba mucho con Rodrigo. En ocasiones veíamos a Bellingham abierto por derecha y a Rodrigo jugando como 9. Pero igual, independientemente de esto, el rol de ese jugador era crearle un contexto más positivo a Vinicius y al mismo tiempo intervenir mucho más en el juego. Habíamos visto en partidos anteriores que lo que estaba haciendo Ancelotti era colocar a Rodrigo por banda izquierda y a Vinicius como 9. Así intentó jugar el Madrid los primeros minutos, pero como mencionamos, el Dortmund le hizo muchísimo daño, tanto a la hora de defender, donde neutralizó muy bien el núcleo creativo del Madrid, como a la hora de atacarlos, porque el Madrid no estaba defendiendo bien, estaba marcando bien tras pérdida. ¿Qué generó esto? Al tener a Valverde más cerca de Kroos, esa presión tras pérdida era mucho más agresiva e inteligente. Al tener a Bellingham por dentro, tenías a dos de los jugadores con mayor capacidad física para poder ir y repetir duelos que te generaba poder ganar pelotas. Por eso ese cambio de esos dos jugadores por dentro sin balón fue fundamental. Y al mismo tiempo con pelota tenías ese Vinicius abierto por izquierda para ser determinante contra el lateral y al mismo tiempo el resto de jugadores moviéndose para intentar crearle esa ventaja necesaria para que él fuese determinante. Y a partir de ahí llegan los goles, porque hay que entender que el tiro de esquina, que termina siendo el gol de Dani Carvajal, es un segundo tiro de esquina después de una muy buena jugada de Vinicius desbordando por izquierda, donde consigue un córner, después vuelve a ocurrir otro córner y ahí anota el gol Carvajal. Y obviamente si vemos el gol del error del Dortmund, nos damos cuenta que Bellingham recupera la pelota por dentro y se la da a Vinicius haciendo ese movimiento de afuera hacia adentro, también entendiendo que estaba trabajando sin balón para poder anotar el segundo gol. Es clave y fundamental entender la figura de Carlo Ancelotti en esta final, porque creo que este es su Madrid donde él ha tenido que intervenir más, cambios de sistema, roles de futbolistas, y creo que esta Champions, más allá de que él siempre le da importancia a los jugadores, que su sistema de juego va de la mano con entender y darle contexto a sus futbolistas, hay que darle su valor a Carlo Ancelotti.
que se consolidó como el entrenador con más Champions, ya son 5, 7 como jugador y entrenador. Es el entrenador que mejor entiende lo que es jugar esta competición y ha logrado, después de un planteamiento inicial donde fue superado, cambiar la dinámica con su dirección de campo para darle un nuevo título al Real Madrid. Después de esto, le preguntamos a ustedes, ¿quiénes crees que fueron los mejores jugadores del Madrid dentro de la final? Hablamos de Vinicius, hablamos de Valverde, de Toni Kroos, del mismo Dani Carvajal. Hay muchos nombres porque creo que el Madrid en la segunda parte hace buena final, lo suficiente para poder llevarse el título, y también queremos ponerle nota a Carlo Ancelotti. Del 1 al 10, ¿qué nota le pones al entrenador alemán? No solamente en la Champions, sino en toda la temporada donde el Madrid hizo una campaña muy importante e imponente en la liga. También te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte al canal y darle a la campanita para que estén atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de fichajes.net.